Bienvenidos a esta edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos ante una semana muy compleja desde el punto de vista de las declaraciones y las señales que surgen de un evento que se está organizando en el Brasil, previo al cual hubo una visita de Nicolás Maduro, en la cual el presidente brasileño, Ignacio Lula da Silva, tuvo efectivamente una declaración, emitió una definición que generó enorme controversia en la región, también en el mundo. Básicamente lo que dijo Lula da Silva es que se había generado una narrativa respecto de Venezuela, respecto de la cuestión de los derechos humanos, y que en realidad, bueno, era necesario que esto se acabe. Lo que básicamente dijo Lula es que las denuncias que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro, que están probadas y registradas en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Recordemos que bajo la tutela, bajo el liderazgo de Michelle Bachelet, se avanzó en denuncias que incluso algunas de ellas llegaron a la Corte Penal Internacional, que todo eso era una narrativa. Esto, por supuesto, generó una reacción incluso en líderes de la izquierda de la región. Alguien que aquí, en Poder y Dinero, criticamos muy a menudo, que es Gabriel Boric, el presidente de Chile, dijo que él lo había visto con sus propios ojos, que efectivamente había violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Por supuesto, ratificando su postura, su liderazgo y su estatura de líder de la región y del mundo, el presidente Luis Lacalle Pou, por supuesto, reiteró que le parecía un error y que en Venezuela efectivamente había violaciones masivas a los derechos humanos. A nadie le sorprende que un casi expresidente que está ya en una deriva, en un derrotero hacia la total intrascendencia, como Alberto Fernández, el Cris, presidente argentino, bueno, ratificase la postura de Lula y pidiese que Venezuela, bueno, esto es algo insólito, para el presidente Fernández Venezuela sufre un bloqueo, igual que Cuba. Ustedes saben que esta es una narrativa absurda. Muchos a propósito dicen que las sanciones comerciales que efectivamente experimentan tanto Cuba como Venezuela son un bloqueo, que es el argumento castrista tradicional. También Fernández pidió una normalización de los vínculos de los países de la región con Venezuela. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué ha despertado tanta polémica? Ustedes saben que Venezuela ya no es un problema solamente de un deslizamiento hacia el totalitarismo de una de las democracias más fuertes de la región. Entre 1958 y mediados de la década del 90, Venezuela fue una feliz excepción en la región, mantuvo un régimen democrático, era un país bastante próspero, por supuesto con los problemas que lamentablemente arrastramos en la región respecto de desigualdad, de corrupción, pero Venezuela era un país donde los exiliados políticos de la región, bueno, iban allí eligiéndolo como una especie de santuario. Y se ha convertido, como consecuencia de los desastres económicos, políticos, institucionales del chavismo, en un desastre humanitario. A punto tal que casi 7 millones de venezolanos se vieron obligados a dejar su territorio. Las familias más adineradas eligieron su destino, pero luego las clases medias y los sectores populares se fueron como pudieron, algunos incluso caminando, iniciando una larga travesía eh, que, bueno, incluso llega hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Ustedes saben que muchos de los refugiados, de los migrantes que entran ilegalmente al país, bueno, han terminado o están, por ejemplo, ahora, ¿no? En una situación totalmente irregular. Me ha tocado a mí verlo, y esto es muy doloroso, con mis propios ojos, en la ciudad de Chicago, donde me encuentro actualmente. En muchas oficinas policiales hay refugiados bolivianos, venezolanos que con muy poco, con lo que tienen, ¿no? A veces con una mochila, están en el suelo esperando de alguna manera algún lugar donde insertarse. Ese es el desastre humanitario que es Venezuela hoy, al margen de los presos políticos, las violaciones masivas a los derechos humanos, las privaciones.
también la deriva en términos de política exterior, el apoyo de Venezuela a los movimientos terroristas de Medio Oriente, su participación activa en el crimen organizado. Venezuela se ha convertido en una narcocleptocracia. Todo esto, sorprendentemente, no es relevante para un líder que tenía pretensiones de tener alguna trascendencia regional, como Lula da Silva. Lula pretendía, desde ese punto de vista, compensar lo que en su visión era una retracción, una especie de ruptura de Brasil con el continente. Esto se había dado con el liderazgo de Jair Bolsonaro, el presidente anterior. Recordemos, fue una elección muy pareja, la gana Lula en segunda vuelta. Lula quería volver a poner a Brasil en el corazón de la región y lo está haciendo de la peor forma posible. Eh, ayudando a que dictadores como Maduro efectivamente vuelvan a tener un reconocimiento internacional. Hay que reconocer desde ese punto de vista que tampoco Lula da Silva es demasiado original, porque quienes han comenzado efectivamente a reconocer el liderazgo de Maduro fueron los propios funcionarios de Joe Biden. Recuerdan ustedes en esta reunión que se hizo a comienzos de este año en Egipto, en el Cairo, una cuestión vinculada al medio ambiente. John Kerry, bueno, lo saludó efusivamente a Nicolás Maduro. Y luego hemos visto un acercamiento con supuestamente el petróleo como pretexto. Aquí hay que ser bastante crítico porque ustedes recordarán que ya en el final de la administración del presidente Barack Obama hubo un acercamiento tanto a Cuba, un intento también de negociaciones con Venezuela, digamos, de aflojar las sanciones. Y de hecho con Cuba hubo hasta unos acuerdos que por supuesto el castrismo jamás cumplió, ¿verdad? Es decir, que hay antecedentes de este liderazgo de política exterior de los Estados Unidos con una visión contemplativa con el totalitarismo de la región. Ahora, que Lula, que es un presidente de izquierda, efectivamente tenga esta pretensión de darle un salvoconducto en materia de derechos humanos, sobre todo a un dictador como Maduro, preocupa, porque la pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir esto desde el punto de vista de los valores que supuestamente la izquierda de América Latina siempre había tenido? Una izquierda que en parte fue víctima de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, parece que eso efectivamente ha dejado de ser una prioridad para el liderazgo de izquierda de la región, insisto, con la saludable excepción de Gabriel Boric, que puso blanco sobre negro y rechazó los dichos de Lula da Silva. Esto entonces condiciona ciertamente el liderazgo de Lula en la región. Ya él había sufrido un traspié muy significativo en Hiroshima, en Japón, durante la reunión del G7. Ahí recordarán ustedes que él tenía la pretensión de convertirse en una suerte de mediador en el conflicto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania y fue literalmente ignorado por Vladimir Zelensky. Ese fracaso, bueno, le costó muchas críticas a Lula en su propio país, en el Brasil. Lo cierto es que cierra, me parece, una primera etapa en el gobierno por lo menos cuestionable, polémica, en mi opinión, desde el punto de vista de los valores, muy, muy, muy negativa, porque esto implica una resignación, un renunciamiento de un país fundamental para América Latina como es Brasil. Es el país más grande, es el país más importante en términos de la cuestión de los derechos humanos. Si América Latina no condena esto, si no hay un compromiso, incluso por llevar hacia sus últimas instancias la regulación que la propia Organización de los Estados Americanos se dispuso, la Carta Democrática, que obliga a excluir de la organización y a sancionar a los países que abandonan el Estado de Derecho. Bueno, si los países que integran la OEA ignoran esto y ceden ante tal vez cuestiones de intereses, será por el petróleo, será el interés de empresas brasileñas por hacer negocios con Venezuela, por el motivo que fuese, estamos frente a un renunciamiento en materia de valores, a un renunciamiento, en mi opinión, inaceptable de un líder democrático, por lo menos democráticamente electo, como fue Lula da Silva. Los valores en política exterior son importantes. Uno entiende que los países deban priorizar el interés nacional, que deban tener una postura pragmática. Pero entre el pragmatismo y
el aval a una narcodictadura hay una distancia sideral. Por eso nos parecía muy importante comenzar este programa de Poder y Dinero planteando estas cuestiones. Entendemos nosotros con una visión realista que es necesario mantener vínculos con todos los países, vínculos inteligentes, maduros, vínculos que prioricen el interés estratégico de los países, pero sin renunciar a los valores fundamentales y sin sobre exageraciones que terminan afectando eh, la reputación del país. Imagínense ustedes la situación de millones de refugiados, de exiliados venezolanos que se vieron obligados a dejar su país, su cultura, su familia, sus amigos, para buscar un destino. Bueno, a todos ellos, Lula da Silva lo que les dijo es que su dolor no importa, su sufrimiento es irrelevante. Lo importante es defender a un dictador. Luego de esta muy breve pausa, volvemos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media.